Bueno, buenos días. Hoy estamos en este espacio muy felices, muy contentos, muy agradecidos por tener a Mirta Vázquez, quien es una líder, defensora de derechos humanos, de los derechos de la naturaleza, del medio ambiente, eh, que es pues reconocida ya a nivel mundial porque es la persona que acompaña a Máxima Acuña, quien ganó el premio Goldman hace un par de años, y estamos muy felices por tenerla y poder conversar, que haya aceptado esta invitación a conversar un poco sobre los desafíos, sobre las posibilidades y también sobre su gran experiencia en torno a la defensa de los derechos humanos, la defensa del medio ambiente. Y bueno, quisiera primero pues que todo obviamente agradecerle, saludarla y un poco que ella misma nos cuente para las personas que no la conocen, qué es Grufides, que es la organización que lidera, eh, porque nos interesa mucho conocer la gran experiencia de Grufides con los gobiernos locales, bueno, y ya iremos hablando de eso poco a poco. Entonces, qué gusto, Mirta, tenerte acá, que hayas aceptado, que hayas sacado el tiempo para esta conversación. Cuéntanos un poco cómo iniciaste en este proceso del activismo en derechos humanos, cómo nació Grufides y un poco el balance, digamos, de estos años, un poco para ir entrando en materia sobre, digamos, los grandes desafíos que han venido enfrentando y también los grandes éxitos las posibilidades que han construido en Cajamarca, en el Perú, desde la organización. Sí, muchas gracias, Sandra, por la invitación a este espacio valioso, sin duda, porque nos permite entrelazar no solamente luchas, sino seguramente varias opiniones y varios enfoques sobre los trabajos de derechos humanos que se hacen a nivel del mundo. Yo, bueno, soy abogada, yo trabajo básicamente en una institución llamada Grufides, que es una organización local de Cajamarca, en Perú, que básicamente en realidad ahora está constituida como una organización no gubernamental, pero los inicios de Grufides ha sido una experiencia colectiva de quienes entonces éramos jóvenes universitarios que estábamos como un poco interesados en cómo colaboramos con esto que nos preocupaba, el desarrollo, pero además un desarrollo con lo que llamábamos sostenibilidad en nuestros espacios, ¿no? Y claro, iniciamos esta, digamos, experiencia a partir de una problemática concreta que empezó a sufrir nuestra región, y es que Cajamarca desde los años 90 aproximadamente fue la región que se empezó a promocionar como región minera, es decir, se implementó una política en el país de explotación intensiva de recursos naturales, sobre todo minerales, y esta se empezó a ejecutar en Cajamarca. Cajamarca para entonces era una región basada en actividades económicas tradicionales como la agricultura, la ganadería, ¿no? Y no habíamos tenido minería a gran escala como se empezó a promocionar en los años 90. Entonces, para nosotros como cajamarquinos fue todo un choque la introducción de esta gran actividad, una mega actividad además que estaba eh, que tenía una dinámica diferente, no era la actividad minera antigua, era la gran minería a cielo abierto, y eso pues empezaba a provocar un gran choque con no solamente con las actividades económicas que tenía la región, sino que empezaba a generar una serie de dinámicas distintas dentro de nuestro espacio territorial, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a pensar cómo va a ser el desarrollo de Cajamarca con esta nueva gran actividad, que además es una actividad que empieza a generar una serie de desencuentros con otro tipo de dinámicas locales que habíamos tenido tradicionalmente. Y así es que nosotros fundamos eh,
este grupo, nosotros nos llamamos Grufides porque eso significa Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible, que prácticamente era un espacio en donde solo buscábamos hacer un poco de reflexión y mirar cómo aportar para los próximos años en esta región y para mirar que estos factores nuevos que empezaban a ingresar en la región se pudieran organizar en función a lo que queríamos nosotros para el desarrollo del espacio. Y bueno, en el camino lo que pasó fue que lo que íbamos descubriendo es que esta gran actividad minera era una actividad de enclave que deprimía otras actividades económicas y que empezaba a impactar ciertamente con derechos fundamentales de las poblaciones. Así que ahí es donde nosotros nos hemos concentrado mucho como organización los últimos años en atender los problemas de impacto sobre derechos humanos que se han generado a partir de la gran industria extractiva minera, ¿no? que se ha ido desarrollando, se sigue desarrollando en nuestro espacio. Entonces, hay varias cosas por comentar, digamos, de la experiencia que tenemos en estos últimos años. Hemos visto, pues, que actividades de esta magnitud lesionan seriamente desde derechos asociados con el medio ambiente, la naturaleza, ¿no? Hasta que están impactando sobre derechos básicos, fundamentales de las poblaciones como tal, ¿no? El derecho a la salud, el derecho a vivir con tranquilidad, el derecho a la paz, han afectado mucho los derechos colectivos de las comunidades. Hay un gran impacto ahora y se cuestiona este tipo de actividades en relación a el impacto que producen con los derechos civiles y políticos, sobre todo, ¿no? Por ejemplo, ahora en nuestro país hay toda una discusión sobre cómo estas actividades económicas han sido priorizadas de tal modo que incluso se ha ido limitando los derechos políticos como la participación ciudadana, como el derecho a ejercer la protesta pública, cómo se está persiguiendo y criminalizando a quienes cuestionan este tipo de modelo, ¿no? Entonces, todos esos aspectos nosotros lo hemos estado abordando, lo seguimos abordando y nos parece, creo, valioso en términos de que también lo que hay que visibilizar es que estas políticas no son propias, no se quedan en lo local, sino que estas políticas en realidad están muy extendidas y forman parte de eh, digamos, un fenómeno mucho más global que ahora mismo tenemos en el mundo. Entonces, lo que podemos encontrar es que estos impactos que se están produciendo en estos espacios micros se están repitiendo en otros espacios y generan un impacto mucho mayor a nivel global, ¿no? Entonces hay que mirarlo esto como un proceso mucho más amplio y también mirándolo en esa magnitud, creo que las respuestas tienen que ser en esa magnitud. Claro. Y además de crear la conciencia de que estos problemas locales ya no son locales, porque al dañar estos ecosistemas estratégicos en un contexto como el de cambio climático en el que estamos, finalmente nos afecta a todos en cualquier lugar del planeta. Y justamente Grufides ya ha venido teniendo una experiencia desde hace años atrás, exitosa, incluso, colaborando con los gobiernos locales para crear capacidades de cuidado de estos ecosistemas estratégicos. Cuéntanos un poco cómo ha sido eso, cómo fueron evolucionando y cómo lograron, de algún modo, las experiencias exitosas donde lograron incidir en los gobiernos locales para una mayor conciencia del cuidado de estos ecosistemas. Sí, para nosotros parte de nuestro trabajo no solamente es la defensa y el trabajo de empoderamiento con las organizaciones. Creemos realmente que necesitamos cambios a otro nivel institucional, más políticos, y por eso es que muchos años hemos estado en la apuesta de tratar de engarzarnos y tratar de hacer un trabajo más con gobiernos locales, ¿no? Entonces, a ver, en Cajamarca hemos tenido algunas experiencias medianamente exitosas, porque siempre también hay que reconocer que del lado de los gobiernos se subestima y se minimiza mucho estos aspectos, ¿no? Que son fundamentales, pero que
son minimizados porque son aspectos también peliagudos, ¿no? Los gobiernos locales a veces no se quieren comprometer con estos temas que además son difíciles de trabajar, ¿no? El tema del medio ambiente, por ejemplo, la protección, el cuidado, cómo un gobierno local asume dentro de sus posibilidades toda esta tarea, digamos, de colaborar también con la protección de los espacios. Entonces, a ver, en los primeros años nosotros hemos impulsado mucho con los gobiernos locales la constitución de espacios mixtos, que son espacios donde participan, si bien es cierto, las instituciones públicas, también tenemos un espacio en la sociedad civil y entonces, por ejemplo, han existido mucho tiempo estos espacios llamados los... eh, la, ahora, ahora se me, son justamente estos espacios donde trabajamos los temas más ambientales de preocupación local, las comisiones ambientales, ¿no? Ahora que estoy recordando el nombre con el que empezamos, eran las comisiones ambientales locales y también las comisiones ambientales regionales, ¿no? Y estos espacios son muy interesantes porque permitía que entre sociedad civil y entre las propias instituciones públicas podamos discutir cuáles son los problemas prioritarios de la región y localmente respecto al medio ambiente. Casi siempre en Cajamarca hemos tenido como una demanda fuerte por trabajar los temas de agua, por ejemplo, ¿no? Que era una preocupación, cómo nos organizamos para proteger las cuencas, cómo nos organizamos de alguna manera para prevenir cualquier hecho de contaminación. Entonces, funcionaron muy bien en aquel entonces esos espacios, digamos, tratando de encontrar algunas salidas conjuntas, ¿no? Con los gobiernos locales y regionales. Nosotros, por ejemplo, logramos sacar una política regional sobre medio ambiente y agua, que es una política que todavía está vigente, pero que, claro, cuesta llevarla adelante cuando los demás de esa naturaleza, entonces a veces no hay ni siquiera presupuestos para asignados para que se puedan ejecutar las acciones que hemos priorizado, ¿no? Entonces, ahí yo creo que de todas maneras es una experiencia valiosa porque eh, se lleva desde estos espacios más micros con los gobiernos locales un trabajo conjunto con sociedad civil que finalmente los mantiene a ellos también de alguna manera obligados a tocar estos aspectos que a veces se quieren dejar de lado, ¿no? Ahora último, nosotros hemos estado insistiendo mucho sobre volver sobre estos espacios porque en el Perú, como sabrán, sucede también, creo, en varios lugares de América Latina, los cambios y las modificaciones políticas de cada uno de los gobiernos que entran generan estas situaciones de inestabilidad y retrocesos, ¿no? Entonces, muchas veces aquello que nosotros habíamos avanzado, pues ahora cuesta retomarlo en los nuevos gobiernos, en las nuevas, digamos, las nuevas Administraciones. entidades y administraciones que ingresan, ¿no? Pero bueno, eso ha sido una experiencia interesante que estamos tratando de retomar y también el tema, por ejemplo, de cómo respondemos y cómo los gobiernos locales empiezan también a reconocer iniciativas ciudadanas que no necesariamente se han implementado a partir de una acción del Estado, ¿no? Pero, por ejemplo, en Cajamarca, las propias comunidades empezaron con experiencias de monitoreos ambientales de agua, de identificación de calidad de los ríos, que son experiencias interesantísimas basadas en sus propios conocimientos, y lo que estamos intentando es que también esto sea reconocido a nivel de los gobiernos locales, ¿no? Y de los gobiernos incluso nacionales, que se empiece a reconocer esas experiencias que nacen a partir de las propias
poblaciones, ¿no? Y es importantísimo porque se crean capacidades sociales, organizativas, no es evidentemente el levantarse cuando están en oposición a proyectos megamineros, sobre todo ahora pues tan, digamos, extendidos en América Latina, está muy bien, pero es importante construir entonces cuáles son las alternativas, cómo vamos a cuidar, y eso crea capacidades sociales que es importante, claro, convencer, invitar y construir también esas capacidades en lo local, porque es la única manera, aunque claro, el cambio de administración siempre sea una amenaza, es la única manera de ir creando algo que pueda perdurar en el tiempo y que pueda tener alguna base institucional y que pueda crear esa conciencia de los problemas que se generan justamente de no hacerlo, o más bien la conciencia de lo que es posible cuando todos nos comprometemos y nos implicamos. En ese sentido, ¿cómo han avanzado estas estrategias de monitoreo y qué han logrado de algún modo un poco en la conciencia de proteger las cuencas y el agua en Cajamarca? Bueno, una cosa interesante lograda en todos estos años, a lo mejor a partir también de las problemáticas y los conflictos que hemos sufrido, es que básicamente la gente ha generado esa conciencia amplia de que en este momento es indispensable cuidar los espacios, el territorio y los recursos como el agua, que son estratégicos para asegurar nuestra subsistencia. Claro. Hay una valoración también a los derechos mismos de la naturaleza, es impresionante, pero un campesino entiende perfectamente y explica perfectamente en Cajamarca por qué no tocar, por ejemplo, una laguna, por qué no tocar una montaña, porque creo que valoran también el derecho mismo de la naturaleza a su conservación. Eh, Siempre hay una pugna muy fuerte, seguro, con los sectores empresariales, diciendo que estamos perdiendo inversiones, de que estamos de alguna manera no permitiendo un desarrollo que desde las ciudades se piensa de una manera, ¿no? Y bueno, pero es bien importante que la población sí esté muy consciente de que estos son intereses fundamentales y colectivos por los que hay que luchar, ¿no? Eh, yo leíamos algunos artículos que hablaban sobre la lucha de Cajamarca y creo que ahí hay el reconocimiento fuerte por esto que se llama y se ha reconocido como el ecologismo de los pobres, ¿no? Y que básicamente se ha concretado en espacios como estos donde la gente empieza a pensar en la importancia de la naturaleza, del agua, que genera una conciencia impresionante sobre la protección de estos espacios a partir de las problemáticas y a partir de mirar todo lo que significa ese riesgo de perder esos bienes y cuánto significa para nuestra propia vida y para la vida del planeta mismo, ¿no? Ahora de cara, por ejemplo, al cambio climático, también hay mucha conciencia y sobre todo en estos espacios de gente rural, campesina, indígena, ¿no? Pensando en cómo revertir estos impactos que ya se han ido dando, generando y recuperando eh, todas estas estrategias tradicionales. En Cajamarca hay toda una corriente de recuperación de saberes tradicionales para mirar cómo le hacemos frente a eh, a este fenómeno del cambio climático que realmente avanza muy fuerte y se va sintiendo, no es una cosa irreal, es una cosa que lo van sintiendo y quien está en contacto con la naturaleza, con el campo, lo puede percibir de manera muy concreta, ¿no? Sí. Bueno, Mirta, cuéntanos un poco cómo ha sido estos últimos años. Ya hemos hablado un poco de la experiencia con los gobiernos locales, de las estrategias organizativas, de formación, que han traído esta conciencia de los derechos humanos, del derecho de los derechos de la naturaleza, de la protección del medio ambiente. Mm, Cuéntanos un poco la dinámica, digamos, de movilización frente a la megaminería en Cajamarca, cómo llegamos, digamos,
a la experiencia de Máxima, pero que se inscribe en un marco mucho más amplio de movilización, ya de, digamos, de una muestra de lo que ha significado la megaminería en Cajamarca. Cuéntanos un poco cómo llegamos ahí antes de cómo se dio el proceso específicamente de Máxima. Sí, yo creo que una experiencia valiosa que hemos tenido en Cajamarca es que esta preocupación por el medio ambiente ha generado un movimiento social, ¿no? Y un movimiento social bastante activo, preocupado por cómo eh, reivindicamos esos derechos asociados a la naturaleza, pero también asociados a la misma vida de cada una de las poblaciones. Y en los años 90 la gente no entendía lo que es la importancia del agua, del medio ambiente, pues hacia estos años, después de todas nuestras épocas, también de confrontarnos con la problemática real, pues el movimiento social se ha ido consolidando, ¿no? Los campesinos se han conformado en organizaciones de defensa ambiental, hay organizaciones de mujeres interesantísimas, ¿no? Que también reivindican la lucha por el agua, por el medio ambiente, y hay, yo creo que un movimiento muy interesante que seguro ha sido muy reaccionario cuando hemos tenido amenazas concretas, ¿no? Cada vez Claro. que surge, por ejemplo, la idea de, o nos dicen que va a empezar un proyecto o se va a extender alguno otro que ya está en la región, pues hay una reacción fuerte, la gente se moviliza, la gente sale, protesta. Es una forma de manifestación, pero lo interesante de este movimiento es que en realidad yo creo que más allá de sus manifestaciones seguro reactivas frente a cualquier momento agudo, es un movimiento que persiste preocupado en cómo no solamente se preserva el territorio, sino cómo vamos generando algunas alternativas a estos modelos extractivistas, ¿no? Entonces, eso se ha ido articulando también con otros movimientos en todo el país. Entonces, la experiencia del movimiento social en Cajamarca ha sido interesante porque no se queda en lo reactivo y en los momentos difíciles y agudos que pueden resultar en ciertos contextos, sino que sí hay una reflexión sobre el tema de cómo ir articulando todas estas preocupaciones con las preocupaciones más globales. De hecho, como comentaba, Cajamarca se volvió un referente del movimiento social y en el Perú han ido surgiendo movimientos parecidos. Entonces, eso permite entrar en una reflexión mucho mayor de, por ejemplo, qué plantear frente al modelo extractivista del país, ¿no? Eso me parece importante, una discusión de fondo que sin duda todavía está a nivel del movimiento social, que no logramos que filtre sobre el propio Estado, el gobierno mismo no quiere entrar en esta discusión, pero sí es bien importante que nosotros lo vayamos reflexionando de cara a también ir dando algunas alternativas frente al tema, ¿no? Entonces, ahí yo creo que eso ha sido valioso. Ahora el movimiento social ha servido en varios momentos, ¿no? Contención del movimiento social o para casos en los que se está denunciando una situación que pues está vulnerando los derechos a partir de estos modelos extractivos. Y fue el caso, por ejemplo, de Máxima Acuña, ¿no? Cuando Máxima que inicia una lucha casi en solitario con sus hijos, defendiendo, que es una lucha que además empieza siendo planteada como una lucha de defensa de su propiedad, al final resulta siendo una lucha casi colectiva, muy apoyada por el movimiento social, porque en realidad se visibiliza que es una lucha que tiene una dimensión mucho mayor, ¿no? No es solo una mujer defendiendo su propiedad,
sino que es una mujer, una familia que básicamente plantea una cuestión fundamental, la defensa del territorio, no solamente de lo que yo compré, de lo que me interesa como propiedad civil, sino el territorio asociado a los elementos de la naturaleza, el disfrute del agua. Por ejemplo, Máxima siempre ha planteado claro de que ¿no? Con esa sencillez que tienen sus palabras, pero que es muy profunda, digamos, cuando dice, yo estoy defendiendo mi territorio, mi tierra, porque si yo dejo ese espacio, todo esto se va a convertir en un desierto, ¿no? O sea, si yo dejo ese espacio donde vivo, voy a permitir que entren y se exploten, no solamente los territorios, sino que se dañen, por ejemplo, las lagunas, el agua, etcétera. Entonces, ella plantea una dimensión de la lucha mucho más amplia, importante, fundamental, no solamente para ella, sino que es en realidad una lucha que implica la defensa de la naturaleza en bien de un colectivo, ¿no? Entonces, Sí, ahí es que el movimiento social... Uh-huh. no, cuéntanos un poco para los que no conocen exactamente qué es lo que está en juego, cuál es el proyecto minero, la empresa, bueno, de que, digamos, de la dimensión del proyecto del que estamos hablando, cómo proyectos, digamos, circundantes del territorio de Máxima ya han afectado o cuál ha sido el efecto que ha traído en las lagunas de la región y el territorio de Máxima, lo que implica, es decir, dónde está ubicado y por qué la centralidad, digamos, de este conflicto, digamos, dentro del movimiento y en general para la dinámica de la conciencia de lo que implica un proyecto megaminero. Sí, efectivamente. A ver, el conflicto con Máxima es un conflicto muy emblemático por esta dimensión que implica su lucha, ¿no? A ver, ella vive tradicionalmente, ella ocupa un territorio que es un territorio bastante pequeño. Su terreno no llega a medir ni 25 hectáreas. Uno, claro, se puede imaginar 25 hectáreas, piensa que es un montón de tierra, pero en realidad estamos hablando de 25 hectáreas distribuidas en un espacio bastante irregular, con montaña, entonces resulta siendo un espacio relativamente pequeño, ¿no? Este lugar está ubicado en una zona llamada Sorochuco y ahí mismo se va a ejecutar o se tiene planificado ejecutar un megaproyecto llamado Conga. Este proyecto Conga es de propiedad de la empresa Yanacocha, que en realidad es una empresa compuesta por tres socios, ¿no? El socio mayoritario es una empresa eh, americana, la Newmont. Luego tenemos a un socio peruano que es Buenaventura. Y el tercer socio, paradójicamente, todos estos años ha sido el Banco Mundial. El Banco Mundial era socio de esta gran multinacional, tenía 5% de acciones. El año pasado el Banco Mundial vendió ese 5% de acciones a una empresa japonesa a raíz justamente de estos escándalos de violaciones de derechos humanos, ¿no? Entonces, fíjense, digamos, ese poder, ese consorcio tan poderoso es el que quería llevar adelante y era propietario de este megaproyecto. Este megaproyecto, y justamente esta zona es muy sensible porque está llena de lagunas, está llena de ríos y quebradas que van a abastecer y son el sustento de una serie de poblaciones cuenca abajo. De hecho, este megaproyecto iba a afectar 3 microcuencas y con ello cientos de poblaciones hacia abajo se iban a ver perjudicadas. Entonces, el proyecto estaba listo para ejecución porque la empresa empezó a comprar. Uno de los requisitos para iniciar el proyecto es básicamente comprar la propiedad superficial de la zona. Y la empresa ha logrado comprar gran parte de estos territorios, les ha pagado a los campesinos
cantidades relativamente bajas, pero ¿cómo así logra comprar todos estos territorios? También hay que decir que la ley peruana es muy pro empresa y entonces la ley dice que si tú no le vendes el territorio donde está ubicado una concesión minera, ellos podrían aplicarte lo que se llama la servidumbre minera, que es como una expropiación y es un procedimiento muy rápido, ¿no? Entonces la gente muchas veces accede a vender por temor a la aplicación de este mecanismo. Entonces, es como casi no le queda alternativa y vende los territorios. Pero en el caso de Máxima, ella supo en el año 96 que la empresa estaba ofreciendo dinero por esos territorios y con su esposo decidieron no vender. Entonces, nomás se acercan a la empresa, ellos siguen viviendo en este territorio, pero en el año 2011 la empresa aparece donde el territorio de Máxima y le dice que toda esa zona ellos la habían comprado supuestamente en el año 96. Es decir, la teoría de Yanacocha es que ellos han comprado un bloque de 5.000 hectáreas y dentro de este bloque estaría el terrenito de 25 hectáreas de Máxima Acuña. Bueno, Máxima desde un primer momento niega este hecho y dice yo no he vendido nunca. La empresa cuando en un inicio pensando de que esto lo podían resolver como lo han resuelto en varios casos por intermedio de la fuerza, pues la intentaron desalojar, ¿no? Y ahí la han intentado como 3 veces desalojar de manera ilegal, le han destruido las chozas donde vivía, le han quemado en otra oportunidad también los bienes, ¿no? Y Máxima resistió en ese lugar porque ella consideraba que no tenía por qué retirarse de un terreno que le pertenecía, ¿no? Entonces, esa resistencia que empieza en solitario, ella sola con sus hijos, resistiendo en este terreno que es a 4.000 metros de altura, donde no queda más que ella, ¿no? Pues fue una lucha que luego ella logra darla a conocer porque resiste en ese territorio, pero además empieza a pedir ayuda y empieza a denunciar lo que había pasado y lo que la empresa había hecho con ellos, ¿no? Con estos intentos de desalojo ilegal, donde incluso la golpearon muchas veces, ¿no? Entonces, cuando la población se entera de esta problemática y cuando se entera de este abuso que se estaba concretando en este espacio, además en el espacio donde se estaba por ejecutar el megaproyecto, pues hay una reacción muy fuerte, ¿no? Porque como decía yo, Máxima también creo que su discurso es muy importante al decirle a la población, si yo permito que me quiten la tierra, ellos van a ejecutar este proyecto. Y eso de la ejecución del proyecto va a significar que nos quedamos sin agua, porque destruyen las lagunas, las quebradas y todo esto. Entonces, hace ver a la población cuenta abajo de que esa lucha no solamente la va a perjudicar a ella, ¿no? Ella es muy inteligente cuando plantea públicamente y les dice, compañeros, si ustedes no me apoyan, todos se van a ver perjudicados. Entonces, claro, surge esta solidaridad y no solamente solidaridad, sino Esta como esta conciencia. obligación, esa conciencia de obligación, de obligarte a defender algo que finalmente sabes que te va a terminar perjudicando. Entonces, la lucha de Máxima se extendió muchísimo localmente, nacionalmente, luego internacionalmente, porque realmente la empresa todo este tiempo ha ejercido una presión impresionante contra ella. Primero los desalojos, los intentos de desalojo ilegal, con lo que significó eso, la destrucción de sus bienes y el atentado contra su integridad y la de sus hijos, los golpearon, ¿no? Ha entrado la policía, las fuerzas de seguridad privada de la empresa y aún así Máxima resistiendo. Luego, todos estos ataques de la empresa, tipo hostigamiento, que le cerraban los caminos públicos, entonces ella no podía entrar a su casa, tenía que caminar el cerro para poder llegar hasta la casita que tenía. Le han mandado pues drones, por ejemplo, para vigilarla, ¿no? Toda esta violación a su derecho a la intimidad, o esto último que sucedía y que era terrible, que le destruían todos los cultivos que tenía ella porque la empresa decía que no la
no puede permitir que siga ocupando un espacio que consideraban que les pertenecía a ellos, ¿no? Pero era una situación, yo creo que a toda vista violatoria de derechos fundamentales, de la dignidad de las personas, porque eso de destruirte lo que tienes para comer, ¿no? Que eran los cultivos que Máxima tenía, pues ha sido terrible. Y eso creo que ha generado mucha conciencia, no solamente ya sobre la lucha misma de protección de esos espacios, del agua, etcétera, sino también una conciencia sobre los impactos que pueden provocar estas empresas con el poder que tienen en relación al derecho de los ciudadanos, ¿no? Claro. ¿Cómo es posible que una empresa de esta magnitud entre en confrontación, además en una confrontación con fuerzas totalmente asimétricas, con un ciudadano que no se puede defender ante estos abusos, ¿no? Entonces, hay toda una discusión también sobre el tema de lo que significa ahora la responsabilidad de las empresas en relación a los derechos humanos. ¿Cómo hacemos que estas empresas lleguen a responder por estas situaciones que generan, digamos, en esta suerte de conflictos y disputas, ¿no? Entonces, por eso me parece bien importante citar el caso de Máxima. Es una lucha que sigue todavía, ¿no? Hemos logrado de alguna manera porque fíjense en el colmo del abuso, la empresa, además de quererle quitar la tierra y todos los atentados que ha hecho contra esta familia, pues pretendió llevarla a la cárcel, ¿no? Acusándola de que es una usurpadora. Y respecto a ese tema es que hemos logrado que no se concrete esa sanción injusta y legal a todas luces contra Máxima, pero la disputa por la tierra, por el territorio, el interés de la empresa por ejecutar ese megaproyecto que significa millones y millones de dinero porque se va a explotar millones de onzas de oro y cobre. Esa pretensión de la empresa continúa, la pugna continúa, pero que en el camino creo que saca a luz una serie de carencias de los estados, de nosotros mismos como población, nos hace ver cuán débiles estamos frente al poder de las empresas y cómo los derechos fundamentales se pueden diluir frente a el poder de estas transnacionales, por ejemplo, ¿no? Claro, pero el caso de Máxima es paradigmático en muchos sentidos y en muchos sentidos primero porque cuestiona o logra primero ver la trayectoria que tú nos has relatado de cómo esta conciencia social, esta conciencia sobre la importancia del agua, sobre la importancia de la protección de las cuencas, de las lagunas, que era una conciencia ambiental que realmente es relativamente nueva. Bueno, tú nos has dicho cómo ha evolucionado esto desde los 90 hasta acá, con el trabajo que han hecho desde Grufides, pero las mismas comunidades, al ver las consecuencias, al ver los cambios climáticos también y al ver las consecuencias que las actividades extractivas generan, lo lesivas que son. Claro, el tipo de extractivismo que se lleva a cabo en estos momentos, lo lesivas que son para el medio ambiente, para la naturaleza, que es una afectación a nosotros mismos. Y es paradigmática también porque ha logrado crear redes de movilización que, como tú señalas, exceden el contorno regional, ha logrado crear esta red nacional de apoyo e internacional que la ha llevado pues a ganar este reconocimiento de organizaciones en todo el mundo y apoyo y movilización en todo el mundo, que ahora también nos muestra el valor que eso tiene para problemas que parecen ser absolutamente locales, particulares, pero que en sí mismos implican la posibilidad de tomar conciencia sobre un problema que es global y que nos afecta a todos. Y también es paradigmático en el sentido de cómo ha evolucionado la justicia ambiental, el reconocimiento de esa conciencia en términos de lo que es posible cuando llevamos esto a litigio, se lleva esto a litigio estratégico, no por un problema de justicia
digamos, del litigio en sí mismo, sino por lo que permite hacer visible, vuelvo y digo, en un problema local, pero que tiene agentes poderosísimos internacionales en países que tienen otras dinámicas de protección ambiental dentro de sus territorios, y por qué el que hayan logrado llevar esto a los tribunales internacionales cobra tanta relevancia. Yo quisiera que nos hablaras un poquito sobre eso. Yo sé que ya llevamos un tiempo importante, pero por lo menos para cerrar, ¿cómo fue este proceso de justicia ambiental? Porque es relevante, digamos, el lugar donde está hoy, el que puedan plantear esa discusión sobre la responsabilidad que tienen las empresas transnacionales, multinacionales y los estados a los cuales de las cuales esas empresas, donde están los propietarios de esas empresas, que evidentemente es el debate hoy en torno al cambio climático y la responsabilidad de estas empresas en el daño a los ecosistemas en regiones tan mega diversas y fundamentales para la vida en el planeta como es América Latina, por ejemplo. Ujú. Sí, es muy importante como dimensionar estas luchas, ¿no? En efecto, como tú manifestabas, tenemos acá fenómenos localizados, ¿no? Es decir, que seguro que tienen un impacto en lo local, pero que si dimensionamos realmente son globales. O sea, la lucha de Máxima no va a implicar un beneficio solamente para ella, para los cajamarquinos, para la gente que está ubicada cuenca abajo de esas lagunas que ella impidió que se destruyan. Tiene un impacto muy global de cara a los fenómenos que estamos viviendo de manera, yo creo que todo el planeta lo está viviendo, ¿no? El cambio climático, eh, salvar espacios naturales y espacios tan estratégicos de agua, por ejemplo, en un espacio pequeñito es contribuir a esta lucha que tenemos que darla a nivel global, ¿no? Y cómo eso genera un impacto de protección del planeta en el cual creo que muchos estamos empeñados. Entonces, hay que leerlo así, son estos fenómenos localizados que tienen una dimensión en la que creo que todos tenemos que poner nuestras apuestas, ¿no? Por eso es importante, digamos, detenernos en estas luchas que parecerían pequeñitas. Y luego, el otro tema relacionado a cómo justamente buscamos espacios en donde discutir estos temas, ¿no? Porque, claro, nosotros decíamos, vamos a denunciar toda esta suerte de vulneraciones de derechos, daños y todo lo que se está produciendo a nivel de nuestro territorio, porque es aquí donde las empresas nos están generando esta suerte de problemáticas, pero luego también pensar es que este no es un fenómeno que se quede en lo local, ¿no? Las dinámicas que tenemos actualmente donde las economías mundiales están siendo dirigidas por este tipo de modelos transnacionales, multinacionales, donde hay muchos intereses comprometidos, efectivamente. Una empresa, por ejemplo, como Yanacocha, es increíble, pero eh, la cantidad de actores involucrados en esos intereses económicos que tiene es impresionante. O sea, cuando yo hago el resumen, Yanacocha es una empresa cuya propiedad es de 3 accionistas. Este es el resumen general. Me sorprendió cuando lo descubrí, pero el socio mayoritario, Newmont, en realidad no es una persona. Newmont no es una sola empresa con un solo accionista, son cientos de accionistas americanos. Incluso nos sorprendimos al saber que tenían acciones dentro de Newmont, jubilados, tenían acciones dentro de Newmont, organizaciones religiosas, por ejemplo, ¿no? Entonces uno se da cuenta de que estos fenómenos son de actoría múltiple, internacional, y entonces hay que buscar espacios donde planteamos eso también, un llamado de atención, y exigimos responsabilidad a estos actores
que vienen de diversas partes del mundo, ¿no? Por eso es que nosotros estamos ensayando varias alternativas, digamos, no nos hemos quedado acá en la defensa de Máxima y evitar de que la metan a la cárcel injustamente. Con otras organizaciones internacionales hemos emprendido esta búsqueda de justicia en los espacios de donde provienen estas grandes transnacionales. Claro, en este caso, fíjense, solamente en el caso de Yanacocha, lo complicado que es a la empresa peruana Buenaventura y teniendo al Banco Mundial, uno dice, ¿a quién de estos tres actores yo recurro a denunciar? Hemos optado por el que tiene la mayoría de acciones, es decir, a Newmont. Ahí todavía se nos va a presentar un gran problema porque ya les digo, Newmont está compuesta por una serie de accionistas, etcétera, pero Newmont, teniendo su sede en Estados Unidos, estamos nosotros interponiendo con otra organización una demanda en este espacio para que esta empresa sea juzgada justamente en el lugar de donde provienen o donde está ubicada donde está ubicada la empresa como persona jurídica, digamos, ¿no? De donde proviene. Entonces, ahí nosotros estamos haciendo una demanda que no sabemos cómo va a desarrollarse, pero que ya tiene una primera contestación de que puede ser admitida en este espacio. Y justamente lo que se busca ahí es que cómo conseguimos responsabilizar a esta accionista principal de esta empresa por los daños que está provocando en lugares como Cajamarca y específicamente en el caso de Máxima Cuna, ¿no? Esto nosotros los abogados lo conocemos como el ejercicio de la extraterritorialidad, le llamamos, ¿no? Eso quiere decir que básicamente hay que buscar responsabilizar a las empresas en los lugares de donde provienen o donde tienen sus matrices. Eso es importante, creo, en términos de responsabilidad, porque todos estos años lo que las empresas han utilizado como un mecanismo incluso de impunidad es justamente decir, bueno, que nos juzguen en los países donde supuestamente estamos denunciados. ¿Por qué? Porque tienen escenarios mucho más beneficiosos para ellos, ¿no? Y mucho más adecuados para lograr impunidad. Los lugares donde operan normalmente son estados débiles, pobres, donde el tema de corrupción, como en el Perú, es un tema bastante fuerte, ¿no? Entonces siempre logran que sus responsabilidades sean invisibilizadas, que nunca se pueda condenar a ninguna de estas empresas por los daños que está provocando. Entonces, en términos de defensa del medio ambiente, por ejemplo, vale la pena seguir explorando este tema. La responsabilidad de las empresas, el asunto de la extraterritorialidad, el asunto, por ejemplo, de cómo las empresas, siendo personas jurídicas, tienen que responder igual que una persona natural por los daños que están provocando, porque ahí también hay el intento de decir, como la persona jurídica es un ente ficticio, pues no le puedes imputar ningún tipo de responsabilidad. Y entonces ahí hay toda una discusión de cómo si logramos que estas empresas logren responder de manera concreta frente a lo que están provocando, ¿no? Claro que sí, es absolutamente fundamental y por eso habla de lo paradigmático que es el caso de Máxima en tantos sentidos. Y es que ahora hay esta conciencia cada vez mayor, esta conciencia ambiental en el mundo por los efectos que ya son notorios del cambio climático, por el calentamiento global, pero que no es un efecto natural, sino que es causado. Es causado y el lugar que tiene el lugar que tienen este tipo de depredación que hacemos de la naturaleza, que tiene nombres, empresas, intereses visibles para todos, extendidos en todo el planeta, que es necesario ponerles nombre porque el cambio es importante en la medida en que logramos hacer visibles responsables tan concretos, con efectos tan profundos en los ecosistemas. Y
Y eso es fundamental porque hay una dinámica de cambio que se ha incrementado en los últimos años en la conciencia de la implicación de la sobrevivencia humana en casos tan absolutamente locales, particulares, que para muchos pueden ser insignificantes, pero que con todo esto que que hemos conversado hoy, que nos has permitido conocer, vemos la importancia de estas luchas, la importancia del apoyo, la importancia del tejer redes comunes y cómo es posible, aún en estos escenarios tan adversos, con tan pocos recursos, que se llegue a dar visibilidad sobre las consecuencias y la responsabilidad de tantos intereses tan poderosos en eso tan abstracto que puede ser el calentamiento global, tan abstracto como puede ser los derechos de la naturaleza, tan abstracto como puede ser el agua, digamos, no es abstracto, es un bien común, pero el decir, las cuencas, el agua se está agotando y vamos a tener una crisis del agua en los próximos 15 años, o sea, no estamos hablando de cientos de años, estamos hablando de 15 años, ya hay suficientes informes y documentos que nos hablan de la crisis del agua a nivel mundial y cómo esa crisis que parece abstracta tiene unas causas concretas como esta, como la destrucción de lagunas, ríos, que afectan a cientos de poblaciones, pero que es una muestra de lo que está pasando en todo el mundo y cómo esto tiene nombres propios, acciones concretas, actividades concretas de las que ustedes están permitiendo conocer y visibilizar. Y por eso es tan importante la experiencia que han recogido, la labor que hacen, bueno, todo lo que eso ha implicado en términos de traer más conciencia, digamos, a la sociedad y a las comunidades locales y a la sociedad y a la comunidad global sobre lo que está en juego. Y te agradezco tanto que te hayas tomado estos minutos para conversar, para contarnos esto. Ojalá esta sea la primera de muchas conversaciones donde podamos seguir en una próxima conversación viendo cómo se pueden tejer redes, cómo se pueden tejer apoyos, cómo van los procesos y en qué podemos hacer convergencia en problemas que evidentemente están extendidos en toda América Latina y en el mundo. Entonces, te agradezco mucho, Mirta, esta oportunidad. Te agradezco por todo el trabajo que has hecho desde Grufides y tú personalmente, no solo con Máxima, sino que sabemos obviamente que acompañas la movilización y la acción colectiva de grupos en todo el país. Entonces te agradezco mucho lo que haces y te agradezco esta oportunidad de conversar contigo. Y bueno, espero que sea la primera de muchas. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Agradezco yo también tu iniciativa, que es muy importante, ¿no? A veces necesitamos encontrar espacios de debate. Yo creo que acá tenemos la oportunidad como de haber tenido la experiencia de varios de estos casos que tienen la posibilidad de visibilizar todos estos temas profundos que hay que tratar, ¿no? Pero que esto debe ser motivo de un debate mayor con eh, ciudadanos de otras partes del mundo, del planeta. Yo creo que tenemos que encontrar esa posibilidad de hacer sinergias, ¿no? Mucha gente dice, bueno, pero ¿cómo podemos apoyar a la gente del sur que está en estos conflictos? Nos miran como, claro, en lugar de la problemática, y a veces las respuestas en la ayuda están más de su lado, ¿no? Nosotros, por ejemplo, siempre planteamos de que muchos de estos conflictos que vivimos en el sur de América Latina por la explotación de los recursos naturales es justamente porque hay una gran demanda del norte. Y entonces la gente que está en el norte no lo percibe, a veces tiene poca capacidad de analizar de por qué ellos son responsables directos de estos conflictos, ¿no? Y cómo también les toca la obligación de ayudar a responder sobre los mismos y ayudarnos a superar estas problemáticas que están en estos espacios del planeta. Entonces, me parece bien rico entrar en estas
suerte de debates, discusiones. Ahora mismo hay varios procesos interesantes que creo que podemos debatirlos a nivel más global, ¿no? Ahora mismo se está discutiendo todo este tema de cómo incorporar principios, los principios rectores que Naciones Unidas ha diseñado para el tema de empresas, derechos humanos, y ese es un debate que creo que recién está empezando y que hay que darlo muy fuerte porque, claro, a veces todavía creo que nos queda ingenuamente la idea de que las empresas todavía pueden autorregularse, que no debemos frenar esta dinámica económica que tenemos a nivel mundial, y en realidad yo creo que esta es la oportunidad para reflexionar de que sí necesitamos cambios mucho más radicales y profundos, porque cambios cosméticos no nos hacen ningún bien y no van a ayudar a superar esta fuerte problemática, estos efectos que ya todo el planeta estamos sintiendo, ¿no? Bueno, Mirta, pues muchas gracias, te agradezco de nuevo y bueno, esperemos pronto una nueva conversación a propósito del tema que acabas de plantear, que es fundamental y que, bueno, hay mucho que debatir tanto en el plano internacional como estos principios han tenido una respuesta tan diferenciada en los diferentes estados en América Latina y en el mundo, pero especialmente en América Latina, donde es urgente crear estos mecanismos de control a las empresas. Pero bueno, esto lo dejaremos como una invitación muy interesante, absolutamente fundamental a una nueva conversación y bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Sandra.